Éxodo capítulo 11 es el texto que vamos a leer el día de hoy. Y para mí creo es uno de los capítulos quizás más tristes de la historia del libro de Éxodo. Porque en este capítulo se anuncia la última plaga que Dios enviaría al pueblo de Egipto, y era la muerte de los primogénitos. Sabes, quiero leer junto contigo el versículo 9 y el versículo 10. Repito, Éxodo capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Dice el texto lo siguiente: Luego Dios dijo a Moisés: El faraón no los escuchará, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pues Jehová había endurecido el corazón del faraón, y esto entonces hizo que él no dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. Repito, un capítulo muy triste porque se anuncia la muerte de todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Ahora bien, vamos al texto bíblico que acabo de leer. Allí en el versículo 9 decía: no los va a escuchar. No los va a escuchar para que se multipliquen en la tierra de Egipto mis maravillas, dice Dios. Sabes, a mí me gusta pensar en esto y me gusta reflexionar en esto. Muchas personas dicen así: Dios me castiga. Quiero decirte algo, Dios no castiga. Dios permite nuestro sufrimiento. Ahora, cuando Dios permite nuestro sufrimiento, Dios siempre tiene un propósito con eso. A Dios no le gusta verte sufrir. Ahora, muchas veces Dios permite nuestro sufrimiento para que nosotros entendamos nuestra condición, para que nosotros tomemos decisiones. Muchas veces nuestro corazón es tan duro que Dios no puede hablarnos de otra manera que no sea en medio de nuestro dolor o en medio de nuestro sufrimiento. Somos nosotros quienes colocamos barreras al accionar de Dios. Entonces quiero decirte algo: Dios tiene un propósito con todas sus acciones. Ahora bien, en la vida del faraón, del rey de Egipto, cuando tú llegas aquí al capítulo 11, tú vas a ver que por lo menos en 11 oportunidades Dios llamó la atención del rey de Egipto a través de acciones poderosas, a través de milagros. Desde aquel primer momento cuando Moisés arrojó la vara delante del faraón y esa vara se convirtió en una serpiente, Dios estaba llamando la atención del faraón con acciones poderosas. Ahora bien, después llegaron cada una de las plagas. Ahora ya estamos en la última plaga. El principal llamado de atención que Dios estaba dándole al faraón. Sin embargo, vemos allí en el versículo 10 del capítulo 11, que dice el texto bíblico que Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón. Pero, dice, Jehová había endurecido el corazón del faraón. La pregunta que surge es la siguiente: ¿es Dios quien endurece el corazón de las personas o son las personas que endurecen su corazón al llamado de Dios? La respuesta es obvia. Porque Dios permite nuestro sufrimiento para llamar nuestra atención para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Ahora, voy a decirte algo. Nuestra negativa constante a aceptar las acciones poderosas de Dios en nuestra vida nos llevan a dejar de oír la voz del Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos de escuchar, oír y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros estamos endureciendo nuestro corazón de tal manera que poco a poco dejamos de escuchar la voz de Dios. Cuando el texto bíblico dice que Dios endureció el corazón del faraón, no es Dios quien colocó el corazón del faraón como una piedra para que él no escuchara la voz de Dios. Fue el mismo faraón que él dejó de escuchar la voz de Dios tantas veces y rechazando tantas veces los llamados de Dios, que llegó un momento en el cual él ya no entendía la voz de Dios. Eso es lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo. Dios accionando, Dios llamando a sus hijos. Pero llega un momento en el cual sus hijos dejan de escuchar la voz intencionalmente. Yo no sé si en este día le estoy hablando a alguien que intencionalmente está dejando de escuchar la voz de Dios día a día. Yo no sé si en este momento le estoy hablando a alguien que está pasando por sufrimiento. ¿Estás pasando por un sufrimiento y le estás echando la culpa a Dios por tu sufrimiento? Dios no es el culpable de tu sufrimiento.
Dios está llamando tu atención con sus acciones poderosas. Lo que Dios quiere es que te vuelvas a Él. Dios solo está permitiendo que eso que está pasando hoy en tu vida sea una manera a través de la cual tú escuches la voz de Dios. Ahora tú tienes dos maneras de reaccionar ante el sufrimiento. La primera es que el sufrimiento ablande nuestro corazón. La segunda es que nosotros endurezcamos nuestro corazón colocando una capa protectora. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo ablande nuestro corazón, vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios de tal manera de que Dios va a cambiar y transformar nuestro corazón. Y sus acciones poderosas entonces cumplirán su propósito. Es traer a sus hijos cerca de Él para que sus hijos puedan entender su voluntad. Sabes, no es Dios quien endurece tu corazón. Eres tú, con tus constantes negativas y rechazos, que tú estás haciendo que la voz de Dios no te hable más o no la escuches más. Te pregunto en este día, ¿tú quieres escuchar la voz de Dios? Si tú estás mirando este video, si tú todavía no colocaste pausa en este video, es porque la voz de Dios te está llamando. Tú no has pecado contra el Espíritu Santo. Si tú estás sintiendo en tu corazón el calor del llamado de Dios, es porque Dios todavía está orando en tu vida. No endurezcas tu corazón. Si quieres entregarle tu vida a Jesús ahora, cierra tus ojos donde estás y vamos a hablar con Dios. Querido Dios, te entregamos nuestras vidas. Transfórmanos conforme a tu voluntad. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, Dios te está hablando. Y si lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad.